Buenos días, Bueno, Emilio, Lorena, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Buenos días, asambleísta Patricia Sánchez. Con respecto a lo que ha estado ocurriendo ahora, pues los reclamos que están haciendo los usuarios, la postura pues del Colegio de Ingenieros es que efectivamente, como usted bien lo indicó, las tarifas en sí no han aumentado, las tarifas, el plan tarifario se ha mantenido. Lo que sí ha aumentado es el consumo de los ciudadanos, ¿no? Y si bien es cierto, no se sentía en mayor escala en los momentos en el tiempo que fue el estado de excepción, porque el gobierno, mediante decreto, indicó, pues ordenó que se mantenga una tarifa plana de 10 centavos, de 10,50 centavos. Pero ese estado de excepción ha terminado. Y desde el marzo de este año, pues ya regresamos a la tarifa, al plan tarifario que teníamos anteriormente, que es un plan tarifario sectorial, es un plan tarifario en escalas de acuerdo al consumo que se va teniendo en cada hogar. Y como la tarifa aumenta, como ya se quitó esa tarifa plana que por estado de excepción estuvo decretada, pues regresamos a tarifa. Y si una familia de clase media consumía 500 kilovatios al mes, con tarifa plana estaba a 10 centavos con 50. Ahora esa familia probablemente ese consumo fue antes de la pandemia, pero ahora esa tarifa, con todos los problemas de pandemia, ha subido ya a 700 ese consumo, y el valor por kilovatio se convierte en 14,50 centavos, es decir, un 40% adicional al que antes se tenía, pues no, porque aumentó su consumo, más no porque aumentó la tarifa. Ahora, como colegio de ingenieros, pues nosotros sí planteamos, porque el estado de excepción ha terminado, pero igual las personas siguen haciendo teletrabajo, la pandemia no ha terminado en sí, sigue siendo, los chicos siguen en clases virtuales. No todos los colegios, a pesar de que la ministra de Educación indicó que se va a regresar a la clase presencial, usted sabe que va a ser de forma progresiva, y no todos los colegios están autorizados para hacer. Entonces, todavía tenemos a los niños en clase, y nosotros como colegio sí hacemos un llamado de que se revise el plan tarifario, ¿no? Que para este plan tarifario que tenemos es un poco castigador. No es posible que si te castiguen por consumir más, no es que no pagues no es que los usuarios no quieran pagar, pero sí a un precio justo, ¿no? A un consumidor, como le digo, de 500 a 700 ya se sube un 14, un 40% el precio por kilovatio hora. Que se revise la tarifa de la dignidad. El, Antes de la pandemia probablemente esa tarifa que ahora es 4 centavos hasta 130 kilovatios en la costa. Esa familia de muy bajos recursos, con 3 focos, con un refrigerador, un ventilador y un televisor, algo sumamente básico en un hogar, eh, se ha hecho un cálculo, es un consumo de 95 kilovatios horas al mes. Si le aumentas un PC, que normalmente ahora ya es algo vital, ya es un electrodoméstico necesario, ese PC te va a consumir 60 kilovatios, esa tarifa viene a ser 150 kilovatios al mes. Dejó de ser ya estar dentro de la tarifa de la dignidad, ¿no? Y llega a tomar un valor de 9,70 centavos al mes. Es decir, que se triplicó la tarifa para ese consumidor, ¿no? Ese usuario. Entonces sí es necesario que se revise el tope de la tarifa de la dignidad, porque hay que ser solidarios. Y correcto, también, ingeniero. En esa parte quedémonos para pasar, luego de su tiempo, vamos con la arquitecta Patricia Sánchez Loreta como presidenta,
perdón, como miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, los municipios, que tienen que jugar un rol importantísimo en esto de coadyuvar a buscar una salida a los planteamientos que hacen organismos especializados, como el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que está proponiendo se haga una revisión urgente por el impacto social que ha tenido el consumo debido a la pandemia en los hogares, donde se está estudiando, trabajando, inclusive realizando actividades médicas y de salud al interior de los hogares. Lorena, dale la bienvenida a la arquitecta Patricia Sánchez. Arquitecta Patricia Sánchez, usted el jueves anterior solicitó a la Asamblea que se llame al ministro de Energía para que explique el tema de las tarifas, del alza de las tarifas o consumo de luz, pero al parecer esto no tuvo acogida. ¿Van a insistir ustedes en el tema como asambleístas de Pachacuti? ¿Han pedido también el diálogo con el presidente Guillermo Lasso? ¿Para cuándo está previsto este diálogo? ¿Cuáles son las acciones que vienen de aquí en adelante que ustedes como asambleístas van a tomar? Se ha reunido con organismos especializados como el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para conocer la realidad de cerca. Asambleísta, buenos días. Buenos días, Lorena. Buenos días, Emilio. A los señores de Cuantena, un gran saludo. A la ingeniera Katy Pasos del CRIEL, a la ciudadanía que nos está escuchando, un fuerte abrazo, un saludo muy cordial. Sí, Emilio, nos hemos reunido con la directiva del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para conocer de cerca cómo se estructura una tarifa, cuáles son los problemas que hay atrás de la generación, la comercialización de la energía eléctrica. En general, hemos revisado toda la problemática que tiene que ver con el consumo de energía eléctrica por parte de los hogares, el tema residencial. Ha quedado un poco pendiente, sí también conversamos sobre el consumo de energía eléctrica comercial e industrial. Vamos a seguir conversando. Ha sido muy importante el aporte que ha hecho el colegio para comprender la problemática integralmente, por un lado, y por otro lado, para tener soluciones. Contestando la pregunta de Lorena, efectivamente, el día jueves se llevó a cabo la sesión 710, la sesión plenaria de la Asamblea. Y en el momento de proponer cambios al orden del día, yo propuse la convocatoria a la Asamblea por parte del director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables y por parte del gerente de la empresa eléctrica, la Corporación Nacional de Electricidad, el CENEL, conocida como el CENEL. Estas dos autoridades han sido, pretendieron ser llamadas a la Asamblea para que explique la gran problemática que hay en torno a las tarifas eléctricas. Posteriormente a eso, solicitar se generen unas mesas de diálogos para encontrar las posibles soluciones, que es uno de los planteamientos. Aquí coincidimos muy bien con el Colegio de Ingenieros Eléctricos en que este tema no puede ser un tema de una conversación o de una medida coyuntural, sino que tiene que abrirse espacios permanentes de diálogo en los que participen profesionales, participen usuarios, participe en realidad todos los actores que tienen que ver con el tema de la energía eléctrica. ¿Por qué a nosotros nos interesa ver este tema? Primero, porque es un tema que tiene que ver directamente con la vida cotidiana de las familias. La ingeniera nos ha dicho que de alrededor de 700,000 abonados que hay en la ciudad de Guayaquil, solamente de Guayaquil, el 40% más o menos está constituida por abonados residenciales. Entonces estamos hablando de que en cada hogar hay un medidor que marca el consumo de la energía, y este consumo de la energía es uno de los componentes de la canasta familiar.
Acordémonos que nadie puede vivir sin energía eléctrica. Desde que uno se levanta, prende su luz, ¿no?, hasta el último momento en que se acuesta, y cuando todavía seguimos dormidos, siguen prendidos algunos foquitos en el patio. Es parte, la energía es parte constitutiva de la vida de las familias por un lado y de la economía. Entonces, para las familias es un consumo vital, es un derecho humano acceder a la energía, dado que la energía nos permite realizar absolutamente todas las actividades de la vida. Entonces, la energía es como el agua, es como la vivienda, es un bien vital para la familia. Arquitecta, pero decía, para pasar con la ingeniera Catherine Pasos, en lo que usted está explicando, ¿verdad? Hay mucha claridad en el tema. El impacto social es enorme y por esa razón escuchamos a la ingeniera Pasos hablar de que era necesario revisar urgentemente la manera como se diagnosticó, estableció la famosa planilla de la dignidad para el pago de los quintiles más pobres del país, y particularmente acá en la costa. Pero en esta pandemia, el gobierno de Lenín Moreno habló de un cobro plano de 0,10 centavos, ¿verdad? Ha pasado, dicen, la emergencia de la pandemia y nuevamente vamos a regresar a los cobros que se venían realizando anteriormente en este decreto último de Lenín Moreno. Y lo contradictorio también es que esa famosa planilla de la dignidad, han explicado el Colegio Regional, tiene que ver con solamente tener 3 focos, un ventilador, ¿verdad?, lo mínimo de consumo, un televisor, un ventilador, 3 focos y una refrigeradora. Eso ya abarcaría prácticamente lo que es el consumo de la famosa tarifa de la dignidad. Y eso no es real con lo que está pasando con la educación y todas las actividades de trabajo que se están haciendo en los hogares. Así es, Emilio, efectivamente, como lo indicaba la arquitecta Patricia Sánchez, la energía eléctrica es algo primordial. Desde que nos levantamos, utilizamos la energía eléctrica. Por lo tanto, debe ser considerada un servicio prioritario que debe ser garantizado y debe ser revisado para que los ciudadanos pues no tengan que pagar tan alto por este servicio. Vamos con la ingeniera Catherine Pasos, que propone el Colegio de Ingenieros Electrónicos de Litoral frente a esta problemática. Propuestas, los ejes principales de su propuesta. 3 minutos para pasar con la arquitecta Patricia Sánchez. Prenda su micrófono, por favor, ingeniera. Además, pues bueno, de las mesas de trabajo que se deben de hacer con todos los participantes para hacer la revisión del plan tarifario, actualmente de manera inmediata para poder hacer un control de lo que está sucediendo, pues sí es importante que se haga vuelvo a repetir, un control a las empresas que realicen los trabajos de lectura de medidor, las empresas que realizan desconexión y conexión. Yo tengo una planilla aquí donde el consumo es de 14.62 dólares. Sin embargo, por desconexión están cobrando 13,70 dólares. Es decir, le duplicaron a la planilla. Y ojo, he hablado con esta persona y nunca le fueron a hacer desconexión. Es decir, que nos están cobrando un servicio que no lo está haciendo, ¿no? Un trabajo que no lo está haciendo. Y además de que no sabemos de dónde salen los 13,70, porque la desconexión tenía un costo de 6 dólares, se cobraba por desconexión y ahora le están cobrando 13,70. Quiere decir que probablemente le están cobrando reincidencia, pero eso tendrían que explicarlo, ¿no? La empresa eléctrica, pero no es posible que estén cobrando, lo que vamos es que no es posible que estén cobrando rubros que no se están
que no se están, que la empresa privada, las contratistas no lo están ejecutando. Además de que toman valores, en las planillas son valores promediados porque muchos usuarios indican que no se han hecho lecturas de los medidores. Ahora, la solución, Emilio, esto es, lo que le digo, este control pues debe ser ya, y la solución a mediano y largo plazo, lo que nosotros proponemos es hacer un estudio de costos administrativos, de costos que representan llevar la energía eléctrica a los hogares. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver dónde están los costos más elevados y optimizar esos costos. ¿Cómo proponemos optimizarlos? Cambiando los medidores, una de las propuestas, pues no, pero estamos hablando ahorita de la tarifa. Una de las propuestas es cambiar estos medidores que tenemos que tienen un control manual. ¿Qué quiere decir que tiene un control manual? Que tiene que ir una persona a hacer la lectura, una persona a hacer la desconexión, hay personas para ir a hacer la notificación. Cambiarlos a medidores que se controlan con telemetría, es decir, medidores inteligentes, donde desde una consola se podrá tener la lectura, ya no va a necesitar personal que vaya, se va a hacer la desconexión, se va a hacer la notificación, es decir, que te pueden enviar, señor usuario, usted está pronto a que su planilla sea, el corte sea ya ejecutado porque su planilla está por vencer, ¿no? Es más, a controlar el consumo, a educar, con esto el usuario se va a educar a controlar su consumo, porque tranquilamente por un SMS podría preguntar el consumo de este medidor, porque son medidores inteligentes. Entonces, esa es una, y con esto se bajaría mucho, un gran porcentaje, el costo administrativo de estos medidores, ¿no? Entonces, permítame interrumpirla en esa parte para pasar con la arquitecta Patricia Sánchez. Ahí hay otros elementos que ha indicado la presidenta del CRIEL, la ingeniera Catherine Paso, arquitecta Patricia Sánchez. Usted como asambleísta, ¿cómo toma esta información? ¿Cómo la analiza para bajar el impacto social que está teniendo en el bolsillo de la población más pobre este tema de cobrar las planillas indistintamente sin considerar lo que está pasando realmente con los hogares ecuatorianos? Adelante, arquitecta. Muchas gracias. Bueno, primero el tema de la tarifa de la dignidad. La tarifa de la dignidad, que es la que está valorada en 0,4 centavos, realmente llega a muy pocas familias porque el tope del consumo es de 130 kilovatios por mes. Esos 30 kilovatios más o menos se resumen a tener en una casa 3 focos durante 8 horas prendidos, un ventilador, un refrigerador y un televisor. ¿Qué es esto? Es lo mínimo de condiciones básicas. Acordémonos que ahora todos los hogares se han visto incrementados en su consumo mensual porque dentro de las viviendas se están realizando las actividades de educación que antes se las hacía en los respectivos de escuelas y colegios con equipos que necesitan energía eléctrica, como son las computadoras, y que tienen un consumo alto. Entonces, esta tarifa de la dignidad desapareció, simple y llanamente desapareció. Hay que vivir en condiciones recontra miserables para hacerse acreedor a la tarifa de la dignidad. Por eso ya todo el mundo está pagando las tarifas normales, entre comillas. El segundo aspecto del que ha hablado la ingeniera es que durante la pandemia el gobierno resolvió cobrar una tarifa plana de 10 centavos por kilovatio. Esto significaba que para las familias de clase media, que por ejemplo estamos consumiendo alrededor de 500 kilovatios, esta planilla posiblemente estaría en los $50, pero que cuando se deja de aplicar la tarifa plana de 10 centavos, ya comienza a ser aplicada la tabla
que el CENEL tiene para el cobro de las planillas, que es una tabla, como dice la ingeniera, castigadora, que va incrementando, ¿no?, el costo a medida de que crece el consumo de kilovatios, se va incrementando. Entonces, esta misma planilla que para una familia media que consumía 500 kilovatios mensuales, se ha convertido ahora ya en cerca de $70, 69, aplicando el tarifario aprobado por el CENEL. Eso es lo que ha provocado el aumento de las tarifas intempestivamente que se han visto en los últimos días, ¿no? Un cobro excesivo de las tarifas, que en realidad lo que se está es aplicando la tarifa real, por un lado, y por otro lado, sobre costos, sobre consumos incrementados por el tema de la pandemia. Arquitecta, perdón que le interrumpa en esa parte, para darle buenos días y bienvenida y alimentar más este interdiálogo importantísimo al abogado Gelacio Mora, él es representante del Tejido Social Guayaquil, que es la organización, el colectivo de ciudadanos que ha venido activándose y protestando ante los organismos respectivos. Gelacio, buenos días. Nuestra compañera Lorena Jiménez te da la bienvenida en estos momentos, junto con la presidenta del CRIEL, Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Catherine Pasos, y la asambleísta por Pachacutic, doña Patricia Sánchez, la arquitecta Patricia Sánchez, que nos acompañan en estos momentos sobre este tema de el alza de las planillas de energía eléctrica y servicio básico. Lorena. Buenos días a don Gelacio Mora, usted que ha estado junto a la población en estos momentos de desesperación y angustia porque no hay dinero para pagar la energía eléctrica, que se ha elevado en un 45%. ¿Cuál es la realidad? Usted, como lo digo, lo vuelvo a recalcar, que ha estado junto a este pueblo reclamando. ¿Cuál es la realidad en estos momentos de los guayaquileños frente a la elevación de la tarifa de energía eléctrica? Buenos días. Y recomendaciones, Gelacio, para el CRIEL y para la Asamblea Nacional. Aquí está la representante también, las representantes de ambas instituciones. Adelante. Gracias, buenos días, doña Lorena, buenos días, Emilio, buenos días a doña Patricia Sánchez y a la ingeniera presidenta del CRIEL y a los amigos de Cuartena en el país. En definitiva, que hay robo, hay robo. Decir que solamente por la tarifa, por la curva, por la tabla de consumo es el incremento desde el inicio de la pandemia, no. Hay un robo descarado que ha sido comprobado, evidenciado, y que lamentablemente no hay autoridad que ponga un pare a esta situación. Me da la impresión a mí, y espero que coincidan conmigo las distinguidas invitadas, en que quienes conocemos que el poder político fue quien se benefició como cuota de las eléctricas, sería un funcionario que fue parte del gobierno anterior quien apadrina a los actuales gerentes de la eléctrica, y por eso se han vuelto intocados. Porque ¿cómo entienden ustedes que después de haber presentado evidencias como las que hemos presentado en medios televisivos, primordialmente con ustedes, radiales, escritos, donde se prueba la pillería? Porque esto no es cuestión solamente porque se les acumuló la planilla, porque el gobierno dispuso que se deje de cobrar, cosa que no lo hicieron, porque siguieron cobrando, y nosotros tenemos las pruebas, porque es fácil. Cuando ustedes dicen no se cobra, no hay ingresos para la empresa, pero la empresa en plena pandemia, después de que dijeron que no iban a cobrar las facturas, cobraron, pues. Entonces, por eso es que la gente hoy día reclama por qué cobraron un excedente, cuando había una resolución que dispuso el Arconel, usted recordará, en el mes de mayo del año 2020, donde precisamente las empresas, los gerentes de las empresas de CENEL son precisamente, de las eléctricas, perdón, son precisamente los que ejecutan la sinvergüencería dispuesta por CENEL, pues digamos por Arconel. Y cuando en el mes de julio sale nuevamente la otra resolución, después de que en la primera se decía que se ordenaba la refacturación, que era prácticamente, les voy a pedir con todo respeto, el cojudeo para que el pueblo se tranquilice, porque ya iban a refacturar, cosa que no se dio, porque no ha habido refacturaciones. No ha habido ni en la primera tanda, ni en el primer ofrecimiento de la primera resolución,
ni en la emisión de la segunda, que era en el mes de julio. Por eso precisamente me veo abocado a salir en un medio televisivo como Ecuavisa y denunciar el tema. Y ahí es donde sale el presidente de la República muy orondo a decir que él va a asumir como gobierno nacional compasivos con la situación que estábamos atravesando los ecuatorianos después de haber repartido hospitales, aduanas y haber repartido las eléctricas al poder político, que iban a asumir los 50 millones de dólares para la compensación a los usuarios y compensar a la empresa que estaba prácticamente al borde de la quiebra. Cosa que no se da en el tema de la liquidación de valores a favor de los usuarios, de la compensación, hasta la actualidad. La refacturación como la devolución se convirtió en el cuento del gallo pelón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ofrecemos públicamente en los medios radial, fue porque primero fue con ustedes que yo me comprometí a pedir el tema de la veeduría ciudadana al Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes tienen buena memoria, recordarán. Lo hago después en Ecuavisa. Solicito formalmente al Consejo de Participación Ciudadana nos autorice la veeduría, cosa que se lo hace. ¿Qué sucede cuando se notifica? ¿Cuál era la justificación para pedir esta autorización? Que se nos permita hacer una veeduría a las refacturaciones tanto de CENEL, Empresas de Servicios Básicos como Interagua, como CNT, como empresas celulares y como empresas de servicios de televisión por cable, internet. Esa era la única situación que nosotros pedíamos, ser requeridores de la información para verificar los valores cobrados en exceso, que eso la famosa refacturación. Cuando se notifica al gerente de negocios, sale un leguleyo que ni siquiera tiene el valor de contestar por escrito y dice que no procede. Y no procede, y no procede, y no procede. Y ahí viene el tema, pues, ¿no? Si el que nada debe, nada teme, ¿por qué no permitieron que nosotros hagamos la veeduría en CNL? ¿Por qué estaba el dolo? Pues porque sabemos a ciencia cierta que lo que ellos hicieron es permitir que una empresa a la que habían contratado para hacer la lectura, porque de ahí viene la pillería, desde la lectura, como se puede comprobar, que en este medidor dice un valor del consumo del mes, y en la planilla dice otro, pues, del un mes, 1.582 kilovatios de sobrefacturación. Haga de cuenta, don Emilio, doña Lorena, doña Patricia y a la señora presidenta del CRIEL, hagamos cuenta de $1 por usuario en un universo de 2.644.000 más o menos usuarios en Guayaquil. Hagamos el ejercicio de $10 por usuario. O hagamos el ejercicio en estos casos de 100, de 200 y $300 en usuarios. Le pongo un ejemplo. La señora Teresa Arboleda de Shot, el periodista de Ecuavisa, consumía 205 kilovatios, $205 en energía mensual. Más o menos 2.5, 2.10, no pasaba de eso. Y le llegó una factura de $2.500, pagando mes a mes. ¿Cómo entiende usted ese incremento? Lazo, permíteme interrumpirte esa parte con ese ejemplo último para pasar con la ingeniera Catherine Pasos, presidenta del CRIEL, porque ellos, Lazo, han tenido una reunión con la arquitecta Patricia Sánchez, que justamente conocemos el día de ayer, para revisar estos temas. Lo que tú acabas de abonar es importantísimo, ingeniera Catherine Pasos y arquitecta Patricia Sánchez. Están los elementos de juicio de un tejido social, como así se llama, está abonando con ejemplos, con denuncias, con criterios de lo que está pasándole a la población. Ingeniera Catherine Pasos, el colegio regional, ¿por qué no podría, por ejemplo, convertirse en un ente veedor del tema con elementos técnicos para saber qué alternativas plantea en este tema de el negociado que hay entre lo que dice la planilla y lo que dicen los medidores? 3 minutitos para usted, ingeniera Catherine Pasos, y le damos paso a la arquitecta Patricia Sánchez de la Asamblea. Adelante, ingeniera Pasos.
Prenda su micrófono, por favor, ingeniera. Buenas tardes al nuevo integrante. Nosotros como colegio de ingenieros hemos abierto una ventana a la comunidad donde permitimos al usuario que nos envíe las 6 últimas planillas para hacer un análisis económico, pues, ¿no?, de cómo fue calculado su consumo y hacerle las recomendaciones para hacer los reclamos respectivos a la CNEL en caso de verse un cobro excesivo en la planilla que no refleja su consumo real. Nosotros como colegio pues también estamos prestos a colaborar con el gobierno, con mesas de trabajo, como le digo, para hacer estos análisis, ¿no? Estamos esperando, se nos invite a hacer estos análisis. He tenido invitaciones a espacios como este, pues para exponer nuestro punto de vista, pero como aporte a la sociedad justamente hemos abierto esta ventana a la comunidad. El correo donde nos pueden enviar las planillas los usuarios se llama cvinculacion@criel.es o dejarnos en las instalaciones que quedan en la ciudad de La Vernaza Norte, y nosotros pues haríamos con nuestro equipo técnico de ingenieros un análisis de lo que está pasando con uno u otro usuario que tenga algún reclamo o alguna insatisfacción en su consumo eléctrico. Ingeniera, pero es una pregunta puntual, Gelacio, Lorena, por favor preguntarle esto. Nos enseñó en este momentito la foto de un medidor y también de la planilla, y que hay una diferencia enorme. ¿Por qué razón hay esa diferencia? Usted también acaba de decir que un valor es el consumo que le ponen, ¿verdad?, que es muy inferior al total de la planilla, Lorena. Sí. Bueno, sí, y efectivamente eso es lo que queríamos que la ingeniera nos explique en un minuto, porque hay esta diferencia. Las autoridades de la Corporación Nacional de Electricidad han manifestado que este aumento se debe a que ya no están vigentes los subsidios que puso el gobierno anterior al inicio de la pandemia. Esa es la explicación que le dan los usuarios. Sí, como le indico, efectivamente, ya lo expliqué hace un rato, efectivamente la tarifa plana fue eliminada. El consumo del usuario sí ha aumentado. ¿Por qué razón? Porque si antes una familia de clase media consumía 500 kilovatios, ahora probablemente consume 700 kilovatios porque ya su trabajo lo está haciendo en su hogar. Ya esas computadoras pasan las 8 horas prendidas, mínimo 8 horas prendidas, y ese consumo, como le dije, cada computador, cada PC es 60 kilovatios horas mínimo al mes que consume. Si tiene 4 o 5 computadoras por sus hijos, su esposa, la cabeza del hogar, ya son 300 kilovatios, y con la tarifa ya que regresó, la tarifa de manera sectorial, obviamente aumentó. Entonces, y lo que algún momento también conversamos con la arquitecta Sánchez, el consumo que era en sus trabajos, ese consumo prácticamente ya en los comercios ya no se está efectuando, bajó, y ese consumo se está trasladando a los medidores de manera indirecta, pues, ¿no?, al medidor residencial. Ahora, con respecto a las lecturas, pues efectivamente hace un momento lo mencioné, habría que hacer un control estricto a las empresas que realizan estos trabajos de lectura, de desconexión, porque se están cobrando valores de trabajos que probablemente no se están realizando. Si 2 meses no le han hecho su lectura, viene al tercer mes, y si hay un excedente en esa lectura y en esa peña, van a tener que cuadrar lo que dice el medidor, ¿no? Porque no fue tomado y tomaron un promedio. Por ejemplo, si es que el mes 1 es 200, el mes 2 es 200, pero en el mes 3 los 100 le pusieron, pero si su consumo real era de 300, esos 100 de cada mes se irán acumulando, y el mes 3 que van a hacer
la lectura, obviamente esos 200 se van a ver reflejados en el valor de la lectura. Eso por un lado. Ingeniera, para explicar esto vamos con la arquitecta Patricia Sánchez y tenemos aquí una información importantísima que nos han hecho llegar también para compartirla con ustedes, Gelacio, Patricia y doña Catherine. Con lo que ustedes acaban de mencionar, ingeniera Paso del colegio, indica que esa diferencia que hay entre el consumo real, Gelacio, usted que trabaja con el colectivo social, y le pregunten a doña Patricia, ¿cómo evitar que con la concesión que se pretende hacer el Consejo Electricidad nos llegue este mensaje, se siga ignorando que aparte de nuestro consumo, se han creado negociados con grupos que se encargan de tomar lectura, notificar, grupos que cortan y reconectan, grupos que supuestamente hacen censos, grupos que entregan empresas que son contratadas para entregar avisos, otras empresas para la electrofacturación, alumbrado público, balance energético? Todo este resumen significa que esto incrementa, doña Patricia, los costos que tiene que pagar la población. Entonces, esa es una pregunta que le envían directamente a usted como asambleísta para que investigue y saber por qué razón esto de aquí se mantiene y se da contratos a compañías privadas, etcétera, que seguramente son las que más quieren que se concesione pronto para seguir con estos grandes negocios en los que se meten grupos políticos también, como denunciaba Gelacio. Y arquitecta Patricia Sánchez, conocer si usted va a insistir, su bloque de Pachacuti va a insistir en la Asamblea Nacional para que se llame a los responsables con lo que tiene que ver la energía eléctrica para que responda con lo que la población está reclamando en estos momentos, ya que el día jueves no se dio paso a su solicitud. Adelante. Ya, muchas gracias. Respecto al último punto que plantea Gelacio, saludos Gelacio y también Emilio, esto se trata, sabemos ya que se trata de una serie de servicios que el CENEL tiene terciarizados, que son servicios que están destinados a 10 actividades más o menos, entre los que se cuenta la toma de lectura, las notificaciones, los cortes y las reconexiones, los censos, las entregas de aviso, 10 actividades que están terciarizadas y que se convierten en jugosos contratos que maneja el CENEL con diversos contratistas y que más o menos suman alrededor de $20 millones anuales solamente en Guayaquil, y que en todo el Ecuador están cerca de 100 millones. Entonces, estos costos, ¿no?, que están, como les digo, que son servicios que existen en este momento, estos contratos existen porque se ha creado la necesidad de que existan, ya que, lo dijo la ingeniera, tranquilamente se pueden eliminar todo esto con un medidor inteligente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que las empresas se supone que tienen que ir a medir, no miden. Van a hacer el corte, hay alguna factura, hay algún usuario que no ha pagado, le van a hacer el corte y prácticamente se ha convertido todos estos mecanismos en mecanismos de extorsión a las familias, porque la familia que debe 30, 40, 50, $100, para que no le corten, le pase el billetito de $5. Pero eso no significa que el costo de lo que significa hacer el corte no se lo cargan a la planilla. Claro que se lo cargan y son costos que están fijados, pero que son a veces puestos arbitrariamente. O sea, ni siquiera se realiza el corte, pero le ponen el costo por el corte. Entonces, es aquí, todo esto, ¿qué es lo que provoca? Todo esto provoca un gran costo aumentan los costos de operación de la empresa, y la empresa lo que tiene es que subir la tarifa, ajustar la tarifa, el kilovatio, el costo del kilovatio por hora, ¿para qué? Para poder repartir, ¿no?, en varias empresas, en un conjunto de empresas que están realmente elevando los costos operativos de la
de CNEL. Entonces decimos que son alrededor de 20 millones de dólares anuales que se está malversando, que se está cargando a los usuarios solamente para mantener el gran negocio que hay en torno a, al manejo de los contratos. Recordemos que lo primero que piden los políticos cuando hay cambio de gobierno, cuando hay negociaciones, recordemos que lo primero que piden los legisladores para cambio del voto, qué sé yo, son el control de las empresas eléctricas. Pero no las piden para mejorar la tarifa, para revisar los problemas que tienen los usuarios. Las piden para el reparto de los contratos que hay atrás, de esos jugosos contratos que manejan las empresas eléctricas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que justamente eliminar estos contratos, y ya lo ha dicho la ingeniera, eso simple y llanamente se elimina con el medidor inteligente que va a hacer todas estas tareas que ahora hacen estas empresas, que además no son grandes empresas, son un grupo de contratistas que han generado 2, 3, 4, 5 empresas y que manejan ellos mismos absolutamente todo. Lo que le pregunté respecto a si va a insistir en la Asamblea Nacional para que las autoridades que tienen que ver con el manejo de la energía eléctrica acudan a responder los reclamos de la ciudadanía. Con todos estos elementos de juicio que tiene, más las pruebas y testimonios, información que maneja el tejido social Guayaquil, más los criterios del Colegio Regional que está aportando técnicamente también para el tema, doña Patricia. Todos estos elementos de juicio. Sí, vamos a seguir insistiendo en la Asamblea, porque como autoridad nos corresponde, en la comisión nos corresponde tratar el tema de la tarifa, porque es un tema eminentemente territorial que afecta a todas las familias en el territorio, en sus viviendas. Es un tema que tiene que ver también con el desarrollo del comercio, de la industria, con el desarrollo del país. Así es que vamos a seguir insistiendo, y ahora ahora estamos realmente haciendo lo que nosotros hemos dicho. Vamos a fiscalizar y vamos a legislar de mano del pueblo. Pedimos que a la gente que participen en este proceso legislativo como cofiscalizadores y como colegisladores. Así es que lo que estamos haciendo es cumpliendo con lo que dijimos en campaña. Vamos Sí, gracias por el tiempo. Vamos a ir con la ingeniera Catherine Paso para despedirnos ya. Ingeniera, ha sido un interdiálogo muy interesante, concreto y puntual. En ese sentido, ¿qué va a hacer el CRIEL frente a este clamor de la ciudadanía? Basta el robo y extorsión a través del cobro de los servicios básicos, empezando por las planillas de energía eléctrica. Adelante, ingeniera, para su despedida. Bueno, gracias, Emilio. Como Colegio de Ingenieros estamos planteando soluciones, tenemos reuniones de trabajo técnicas permanentes para revisar todo este tipo de costos operativos en los que se está teniendo las empresas públicas, básicamente, pues no, que dan servicio al usuario, para mejorar la calidad de vida, para hacer propuestas para que la calidad de vida de los usuarios mejore. Al bajar una tarifa, al poner, como es nuestra propuesta, una tarifa plana con un precio razonable a los bolsillos de los ecuatorianos, la calidad de vida de los ecuatorianos va a mejorar y se va a activar sobre todo la economía, que creo que es el objetivo, debe ser el objetivo de todo gobierno, ¿no? Como le indiqué, pues como Colegio de Ingenieros tenemos nuestra ventana abierta a la comunidad para que recibir justamente este tipo de quejas y hacer un análisis técnico de lo que está sucediendo, no solamente en el sector eléctrico, también en el sector de telecomunicaciones, ya que tenemos profesionales en este sector también. Y pues estamos prestos y esperamos que el gobierno nos incluya también como mesa de trabajo para hacer análisis de la situación técnico-económica de que lo que está sucediendo en estos sectores estratégicos, que son la parte de las telecomunicaciones y la parte de la electricidad.